Bien, señores, estamos de vuelta, son las 11:33 y nos acompañan los congresistas Miguel Castro, de Fuerza Popular, y Johnny Lescano, de Acción Popular. Y vamos a discutir varios temas con ellos, pero primero tengo que mandarle saludos de parte de la congresista Milagros Salazar, que es su rival tradicional aquí en esta mesa. El otro día conversamos rápidamente sobre los buenos debates que han tenido. Dicho esto, quería yo empezar por hablar sobre los informes que tiene el Congreso que presentar ya en el más alto nivel contra el señor Chávarri, contra el señor Rodríguez, contra el señor, los señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cuándo es que esto se va a dar? Porque se ha venido... sí, señor Rodríguez. ¿Cuándo es que se va a dar? Porque se ha venido dilatando y muchos pensamos que el viernes ya salía, el informe salió, pero no se ha presentado formalmente. ¿Qué está pasando ahí con este asunto? A ver, de hecho, ya se ha discutido en la subcomisión de acusaciones constitucionales los temas relacionados a los miembros del CNM y al juez Inostroza. Tengo entendido que esto ya está para ser puesto en agenda de la comisión permanente. Para después ir al Pleno. Para que la comisión permanente se pueda debatir y pueda subir al Pleno. En el caso del fiscal Chávarri y en el caso del doctor Duberly Rodríguez y se me fue un nombre. Bueno, en el caso de Héctor Becerril, el congresista supone. Sí, se entregaba el informe, creo que el día viernes. Sí. Lo que ha pasado es que si normalmente el presidente de la comisión ha estado citando, inmediatamente llegaban los informes, así ha sido con el caso de los miembros del CNM, pero ya el día viernes había salido una convocatoria en la Comisión de Constitución para sesionar hoy día, que hasta ahorita acabamos de venir directamente a la Comisión de Constitución. Hay una citación para el día de mañana, el miércoles hay pleno. El jueves tengo entendido, no lo voy a precisar, pero sí tengo entendido que puede haber ya la comisión permanente para ver el tema de los miembros del CNM. O sea, es decir, de hecho la agenda está complicada, está ajustada, porque también tenemos el otro tema, que es el 4 de octubre, el que hay un compromiso asumido del Congreso por entregar ya los dictámenes de las 4 propuestas que ha presentado el Ejecutivo. El presidente. Sí, entonces, en realidad yo creo que lo que hay que evitar son las suspicacias y los análisis quizás a veces apresurados de que hay una especie de resistencia por no tratar estos temas es absolutamente falso. O sea, de hecho, está trabajando a ritmo acelerado, pero hay que entender que hay prioridades y también todas en realidad son prioridades de los temas que te he hablado hoy día, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarle a Johnny Lescano algo y por supuesto escuchar su respuesta, que es que la bancada de Fuerza Popular está hoy día, creo, en un tono más dialogante y están a disposición de estas reformas. Pero la señora Fujimori, que usualmente mantiene silencio, ha hablado con alguna frecuencia en los últimos días y en cada oportunidad ha hablado de un golpe de Estado. Yo quería preguntarle si es que usted considera que aquí se ha atisbado un golpe de Estado o ha habido algún tipo de elemento que le permita concluir que se viene un golpe de Estado. No, de ninguna manera. Yo creo que son propuestas del gobierno que las está haciendo para mejorar la justicia y para mejorar el funcionamiento del Congreso. Que sean insuficientes, son insuficientes, por eso nosotros permanentemente reclamamos en el Congreso que se mejoren esas propuestas que estamos debatiendo, puesto que hemos aprobado la cuestión de confianza, es decir, no le negamos el debate de estas propuestas al Congreso, a las fuerzas políticas, y menos le vamos a negar para que luego pasen estas propuestas a la población, para que se expresen en el referéndum. Pero hay que hacer buenas leyes para no hacerle una trampa al pueblo, porque si le envías una ley que es insuficiente, le está poniendo una trampa, van a pensar que con eso se va a mejorar la justicia y el sistema político, el Congreso, y luego que se apruebe, la pones a práctica las leyes y no pasa nada. No pasa nada. Eso hay que evitarlo y por eso permanentemente lo estamos haciendo. Pero esto no es pues de ninguna manera un golpe, está viendo visiones la señora Keiko Fujimori, ¿no? Ahorita vamos a escuchar la respuesta, pero antes de escuchar la respuesta sobre las visiones de la señora Keiko Fujimori que señala el señor Lescano, yo quería preguntarle por algunas opiniones dentro de su bancada. La señora Luz Salgado, por ejemplo, ha dicho que de repente no es necesario referéndum, sino que con mayoría calificada en 2 legislaturas consecutivas se puede evitar el referéndum y así ahorrar los 200 millones de soles. Pero de alguna manera u otra, el Perú
ha apoyado la idea de referéndum. Entonces, creo, y se lo pregunto, que no ir a referéndum sería un poco ir contra la voluntad popular. ¿Usted lo considera así? Bueno, de hecho yo era uno de los que pensaba que una de las fórmulas era hacer 2 legislaturas inmediatas, inclusive. Claro. O sea, ya ha habido algunos casos, o había un caso en particular en el 2001 que modificabas el reglamento del Congreso, hacía 2 legislaturas en este año, cortabas la legislatura, aperturabas la nueva y podía tranquilamente haber aprobado. Eso es, digamos, de un punto de vista técnico, ¿no? Lo que sí coincido con lo que tú dices. Quizás Luz lo manifestó desde un ámbito Jurídico, legalista político y todo. Pero yo también creo que acá ya hay una voluntad expresada de los ciudadanos peruanos. Hay una inquietud que se ha despertado en los ciudadanos y yo soy absolutamente convencido de que sí se va a producir el referéndum. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se cumpla con lo que se acordó respecto a los plazos y que ha sido materia de inclusive de reunión con el presidente y con los voceros. El día lunes, la semana pasada. Sí, y entonces yo sí, o sea, yo creo que vamos a llegar al referéndum de todas maneras. Es además la expresión del pueblo, o sea, no podemos ser ajenos a lo que ellos quieren, o sea, es natural, tiene que darse. Y con respecto a las visiones que estaría teniendo la señora Fujimori de golpe de Estado. Mi amigo Johnny, pues que siempre ve más bien sombras él donde no lo sabe, o sea, él no puede vivir. Fantasmas. Él no puede, no puede vivir si no toca el nombre de Fuerza Popular, le encanta. No, lo que creo es que en su momento ha habido una actitud bien desafiante del Ejecutivo, por no decirlo así, del propio presidente y del propio Premier, que de alguna manera querían imponerte y no entendieron, creo, que había una división de poderes. El poder legislativo es un poder del Estado y además los congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo. O sea, eso lo dice la Constitución. Si tú quieres ir contra la propia Constitución, se llama golpe de Estado. Pero yo, por ejemplo, hoy día vi la actitud de un premier distinto. Hoy día que hemos sesionado en la Comisión de Constitución, donde ha ido el premier, donde ha ido el ministro de Justicia, ya es un premier dialogante, ya es un premier que durante las observaciones que nosotros hemos hecho, muchos de los colegas, ha sido un premier que sí aceptaba que las leyes son perceptibles de hacer algunas modificaciones o cambios. Permítame abonar sobre una idea que acaba de decir y problematizarla. Ir contra la Constitución no necesariamente es un golpe de Estado. No, es inconstitucional. Y para eso está el TC. O sea, digamos, yo puedo, por ejemplo, en este momento... Pero cerrar el Congreso ya fuera del marco constitucional sí es un golpe de Estado. O sea, puede ser sin el apoyo de las fuerzas de repente armadas, pero yo no quisiera centrarme en esa discusión. Lo que hacen el golpe de Estado son los de Fujimori en el Congreso, porque no me van a dejar mentir que ha salido 2 sentencias del Tribunal Constitucional y ninguna de ellas del Congreso ha cumplido. Eso sí es golpe de Estado. ¿De cuáles hablan? Eso del reglamento, de la famosa ley Mordaza, supuesta ley antitránsfuga, que salió una disposición del Tribunal Constitucional que decía que había un artículo que no debía prohibir a los congresistas armar nuevas bancadas si salían de sus bancadas en base a su derecho a discrepar, a derecho a conciencia, y no han querido cumplir. Eso sí es golpe de Estado. Declararon infundada la demanda. No, han declarado la primera, votos que te requieren. Salió la sentencia. Antes que notificaran, cambiaron el reglamento. Y la segunda sentencia, no la quisieron cumplir. Dijeron que no es infundada. Dice infundada. Y en la parte resolutiva le dice, el Congreso debe hacer tal cosa. Y no han cumplido. Ahora, hace un momento entonces, el congresista eso Castro, es golpe puro. Congresista Lejano, decía que el presidente Vizcarra y el premier Villanueva en algún momento, y decía que ahora ha decantado en paz, tuvieron una actitud confrontacional contra el Congreso y que fueron virulentos en su ataque. ¿Pero usted cree que Fuerza Popular ha sido virulenta en su ataque contra el gobierno en algún momento? Hoy día mismo, o sea... ¿Hoy mismo dice? Han criticado muchísimo los proyectos de ley, que tienen obviamente inconsistencias, pero iban, digamos, en un tono de decir, bueno, esto no sirve. Yo he intervenido y dicho que yo he intervenido y he dicho lo siguiente: acá han traído proyectos y es obligación del Congreso mejorarlos,
Pero habló, Eso, no lo... No, yo he hablado, pero no sé si Mira, Miguel habrá estado no sé dónde. Pero mira, lo que yo soy consciente, lo siguiente en Porque ambos son miembros de la comisión. miembros Hemos de la estado comisión, todo el día sí. ahí. Entonces, ¿por qué dice que no Yo he habla? estado desde las 4:30 de la lo que tarde pasa hasta el momento que Es que he yo venido es acá al polite, Canal N, ¿cierto? es más suave cuando le conviene ser suave. No. Mira, lo que pasa, Siempre somos lo que ahí, pasa es que hoy día no hemos criticado. firmes. O sea, si estamos en una comisión y estamos debatiendo un proyecto de ley, o sea, de hecho, parte del debate es manifestar tus puntos de vista y tus apreciaciones, lo que pasa con el proyecto de ley. Pero ¿cuáles son las Porque las propuestas? hoy ¿no? día, mira, Las propuestas. el Premier y el Ministro de Justicia fueron por dos temas en particular, para explicar las macroregiones y los microdistritos. De hecho, cuando tú has visto la Y el número de composición, parlamentarios, ahí y el nos número iba. de los parlamentarios. Cuando has visto la composición de integrantes, mejor dicho, de los miembros de las futuras cámaras, respecto a cada región o cada distrito en este caso, evidentemente se abre el debate porque hay congresistas que representan a una región donde ven que han mermado sus representantes, por ejemplo. U otros, como yo, por ejemplo, Amazonas, me he sorprendido que podríamos tener 4 diputados y un senador. Y hoy día la fórmula es 2 congresistas nada más. Y en el tema de microdistritos, habían dividido la región en zona sur y en zona norte, para el efecto de la Cámara de Diputados. Entonces, ese tipo de aclaraciones que hizo el Premier, porque no la teníamos clara. Yo escuchaba ahorita en la entrevista que tú hacías a la doctora Arao, Flores Arao, Lourdes Flores, ella manifestaba que no estaba muy de acuerdo con los microdistritos. Yo tampoco, hasta hoy día nos explicaron cómo era. Yo estoy seguro que tampoco ustedes todavía no la tenían clara. Y uno de los problemas que teníamos los provincianos es que queríamos la garantía de tener un representante, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senado, si es que se da la bicameralidad, garantizado. O sea, yo particularmente no creo en el distrito electoral único para elección de senadores, por ejemplo. ¿Por qué? Eso es un tema bien polémico. Porque lo que pasa es que el único argumento que he escuchado hasta el día de hoy para que tú tengas una elección nacional es que tienes que tener una visión nacional, tienes que tener gente que tenga formación con otro tipo y otro nivel. En las regiones también tenemos ese tipo de personajes. Y si tú comparas, o haces derecho comparado con otros países de la región, solo un par de países tienen elección, si no, espero no equivocarme, 2 países, Uruguay y Paraguay, tienen elección nacional y Bolivia. Porque en términos de electorado, pues son, o sea, versus Perú, son poquísimos. Entonces, yo sí, Aunque tienen congresos mucho más grandes. mucho más grandes, o sea, son 500. Bueno, somos igual que Uruguay, por decirlo así, ¿no? O sea, 99 diputados en Uruguay y nosotros tenemos 130. Pero lo que sí, como te vuelvo a repetir, es que el Senado, donde hay hoy día casi ya del Ejecutivo que nos explicaron, un senador por región y 5 senadores por Lima. Esa sería la distribución. O sea, es decir, sí estás garantizando la representación en el Senado, que todas las regiones tengan representantes. Esa era una preocupación y se abrió el debate porque, por ejemplo, Cajamarca había disminuido su número de integrantes al Congreso. Obviamente se abrió el cuestionamiento. Ahora, pero para darle la palabra al congresista Lescano, también hay una subrepresentación de Lima, porque, por ejemplo, San Juan de Lurigancho tiene más de 1.2 millones de personas. Claro. Eso es más que algunas de las macroregiones. Sí. Y la relación fiduciaria que debe tener un congresista con sus electores se rompe, porque, digamos, uno puede conversar con algún vecino de San Juan del Lurigancho o de Comas o de San Martín de Porres, que son los distritos más poblados, y decirle, señor, ¿quién es su congresista? No tiene la menor idea. Son 35, pero que son difusos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el voto para el Senado nacional o cree que también debe ser con macroregiones o con los parlamentarios menores? de provincia dijeron que querían tener sus Representantes. senadores, no solamente sus diputados para sus regiones, sino también sus senadores. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Hemos tenido 2 experiencias ya de reforma constitucional en el Congreso. Un estudio que dejó el presidente Paniagua, que formó una comisión de juristas, que dejó un informe sobre la creación de la bicameralidad en el Congreso, y otro proceso, digamos, de reforma que tampoco se concluyó en el Congreso del año 2009. Y ahí se dio una fórmula interesante. Parte de los senadores que sean designados por las regiones, para que nadie se queje, que ninguna región o departamento más precisamente tenga su senador también, y la otra mitad de senadores que sea
Nacional. elegido nacional. Y se acabó. De manera tal que me parece a mí una fórmula interesante. Nadie se va a quedar sin senadores, un senador que lo pueda representar en el Parlamento, y a nivel nacional la gente que más reconocida, juristas y políticos que todavía quedan, pocos, porque hay una crisis de hombres en el Perú, en la política, que duda cabe. Hay una crisis de hombres. Ayer he estado por ejemplo, con el doctor Roger Cáceres, 9 veces elegido en Congreso, 9 veces. No es ningún ladrón, es mi paisano, somos puneños. Es un ladrón, que se ha hecho millonario con el No, acaba de estar acá la doctora Lourdes Flores. Ella también es honesta. Entonces dice, trabajado muy bien, lo conocen a nivel nacional, y ese tipo de gente honesta, que tiene experiencia, podría entrar al Senado y elegido a nivel nacional. Y también gente, como se ha dicho, en las regiones hay gente honorable que muy bien puede hacer el trabajo. Entonces eso se puede hacer. Ahora, yo creo, este principio yo creo que se tiene que cumplir para que sea una buena reforma. Algunos dicen, no, esto de los números de los parlamentarios, senadores y diputados, que se dejen a otra ley. Acá pongamos el título grande, la letra grande en la Constitución. Yo no creo eso. Yo creo que ahí, en la Constitución, debe haber algunos detalles. Por ejemplo, el número parlamentario. ¿Para qué? Para que el compromiso sea responsabilidad del Congreso, el compromiso sea responsabilidad del presidente de la República, y también el compromiso sea del pueblo cuando vaya al referéndum. Y esos 3, digamos, aspectos sociales que forman nuestra nación, hagan las cosas que se deben hacer y asuman responsabilidad. Porque uno le tira la bola al otro, el otro le tira la bola al otro, y comienzan a querer simplemente la parte bonita para unos, y a los otros les imputan incluso alguna cosa, alguna mala acción. Bueno, no. Ahora que el pueblo, el gobierno y el Congreso hagan esta reforma y asuman esa responsabilidad, porque después no se hacen las cosas bien. Quiero se quedan escuchar truncadas. la opinión del congresista Castro, pero quiero problematizar para debatir un poco este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno plasma en la Constitución un artículo y detalla demasiado, por ejemplo, el número de congresistas, se va a enfrentar naturalmente con un problema. Pero en las 2 reformas que se quiso hacer... Se hizo, o sea, se planteó. En los 2, Ya, pero uno decía 150 diputados, 50 senadores. El otro, 125 diputados, 50 senadores. Ya, en pero la pregunta es, y que se votaron. estamos en un país en donde la pirámide demográfica se ha invertido y cada vez somos más peruanos. Entonces, probablemente de aquí a 8 años, el número de congresistas que se consagren en la Constitución después de la reforma que ustedes hagan quede corto. Entonces, ¿vamos a tener que cambiar la Constitución cada vez que seamos más? No, ¿Usted pero qué mira, piensa? yo pienso como tú. O sea, yo siento que la ley de desarrollo constitucional es la que debería regular las facultades de cada Cámara, el número de integrantes. Es correcto, desde un punto de vista técnico. Pero este es un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El Ejecutivo tuvo todos los insumos para formular, sobre todo en el tema de los números de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Y como dice Johnny, es un tema que deben asumir la responsabilidad, lo vamos a llevar al referéndum. Entonces, si ellos consideran y hoy día tenían la oportunidad brillante, creo yo, de expresar en la Comisión de Constitución si hay necesidad de incorporar mayor número de integrantes. O sea, el electorado peruano, el ciudadano peruano, tiene que ir a votar sabiendo cuántos representantes vamos a tener. Porque entenderás que probablemente tú lo analizas desde un punto de vista eficiente, pero entenderás que el ciudadano lo que va a alucinar es va a tomar decisiones en función a cuánto le cuesta hoy día el Congreso. O sea, somos un poder no deslegitimado, pero recontra deslegitimado. Desprestigiado. Si me permite. No, mira, yo no voy a discutir eso. Pero mira, someter a un proceso de referéndum y que no le pongas el número de integrantes que vas a elegir es una irresponsabilidad, creo yo, de los que han hecho la propuesta. O sea, el Ejecutivo tiene que establecer claramente si es que incrementamos ese número de senadores y ese número de diputados, o es que se mantiene en el número, y así es como se debería consagrar en la Constitución y someter al referéndum. Creo que es un derecho justo, además de los que vamos a decir. Les planteo la opinión del congresista Velázquez Gesquén sobre este tema la semana pasada, que me pareció una opinión bien interesante. Lo que él dijo fue, para evitarnos esto, lo que podríamos hacer es lo siguiente. El gasto del Congreso representa el 0.27 del PBI nacional. 0.45 creo. Podríamos... 0.40 y pico. Bueno, Sí. creo que era gasto corriente 0.27 y gasto total Ya, 0.45. ya. Lo que el congresista Velázquez dijo fue, si es que estamos gastando 0.45 del PBI en el Congreso,
hagamos una cláusula pétrea que diga que no podemos gastar más de esto. Si es que entran más congresistas, bueno, nos las arreglamos con la cantidad de plata que ya tenemos. Y de alguna manera eso concilia las dos posiciones. Porque tendría que bajarse un poquito el sueldo, porque habría que reducir el personal. Yo lo que te digo es que hay que llevar pronunciamientos claros al referéndum. O sea, no podrías llevar ese tipo de formulación, por ejemplo, al referéndum, ¿no? Pero, o sea, un ciudadano sí. es difícil que entienda. Yo creo que está bien, o sea, evitar incrementar el gasto, el dinero en el Congreso, ¿no? Pero cuando uno hace políticas tiene que tomar decisiones y asumir ciertos compromisos y explicar y defender esas posiciones. Porque de poner, no va a haber más gasto y dejar lo demás en el aire, no me parece. Pues tú haces una reforma constitucional, haz una buena reforma constitucional. Y si aumentas parlamentarios, dilo y explícalos. Y el gobierno tendrá que también pronunciarse sobre el particular y el pueblo también. Y si desaprueba, es el pueblo el que ha decidido desaprobar esa propuesta. Claro, pero no nos balance, pongamos de costado, pues. Ya, pero uno para se no tiene que ponerse poner al frente y hacer las cosas haciendo bien. esto justamente ¿no? le pregunto, hay dos formas cuando una empresa está en crisis de torear la crisis. Aumentar ingresos o cortar costos. Eso es finanzas básicas. Agarra, sí. Si se quisiese cortar costos en el Congreso para poder expandir la cantidad de congresistas, podrían bajarse los sueldos. Hay gente talentosísima en el Perú que no gana lo que gana un congresista. Sí. Así es. ¿No? Pero mira, por eso te digo, el asunto del presupuesto tiene que ir a tono con un Congreso eficiente. Eficiente, ¿ah? Yo creo que... ¿Pero usted se bajaría el sueldo? Yo no tengo ningún problema en bajarme el sueldo. Pero acuérdate que desde un tiempo a esta parte, cuando se tomó alguna restricción en el Congreso, y eso hay que decirle también a la población respecto a los sueldos de los parlamentarios, aparecieron los comepollos, ¿no? Los comeoros y todo lo demás. Para que veas que también ese aspecto tiene que ser tomado en consideración y no hacer demagogia con la población. Hay gente que no tiene las cosas claras y comienza a hacer cosas que no debía hacer. ¿Por qué? Porque obviamente se han tomado determinaciones. Esto me permite que no llevar no han sido la pregunta acertadas al congresista Castro al siguiente nivel, que es, si nos planteamos un parlamento bicameral en donde vamos a tener una Cámara de Diputados un poco más amplia y vamos a tener una Cámara de Senadores, ¿cómo vamos a hacer para que esto no sea una torre de Babel? Porque con 130 la cantidad de escándalos que aparecen son inagotables y además aparecen con una pendularidad en la que nunca nos podemos poner de acuerdo. Entonces la pregunta, disculpe usted, que la población se base en buena pregunta. Si con 130 no nos podemos poner de acuerdo, después de tiempo con te he más... escuchado una buena pregunta, Micaela. Permítame darle la mano. La última buena pregunta... La última buena pregunta que le hice fue si se castraría. Y además, esta me la cantó mi productora, así que no es mía. Pero se le respeta por la sangre aymara que combate. Está muy bien. Le decía yo, si con 130 no podemos ponernos de acuerdo y tenemos con tanta frecuencia situaciones en las que un congresista dice algo pero después vota distinto, como hace el colega, había que volver de golpe. No, ya. Uno a uno. Vamos 1-1. Para ponernos de acuerdo, si con 130 se nos hace tan difícil llegar a acuerdos, con más... Pero mira, lo que pasa es que tú vas a dividir esos 130 hoy día en dos cámaras. 30 van al Senado y 100 quedan en la Cámara de Diputados. De hecho, lo que el trabajo de una de las facultades que se le daría al Senado es ser la Cámara revisora, ¿no? La Cámara reflexiva, esa segunda votación que hoy día lo experimentamos en el Congreso de la República, pero que termina muchas veces, y hay que ser hidalgos a reconocerlo, que en la misma votación nos votamos las dos veces que necesita una ley para aprobarlo. Sí, claro, se evita la segunda... Sí, entonces se supone que esto ha sido una materia de análisis del Ejecutivo para ver que va a haber grandes cambios en la reforma política. O sea, de hecho, la bicameralidad, ellos consideraron que va a ser contributivo, ¿no?, para tomar buenas decisiones. Y había entrado hoy día un debate, mira, que es interesante, cuando se había fijado que las competencias de la aprobación del presupuesto va a estar en la Cámara de Senado. Y alguien dijo, ¿y por qué tendría que estar solo en la Cámara de Senado? Tendría que estar en las dos cámaras.
¿Tú te imaginas una discusión para aprobar el presupuesto en las dos cámaras? No, demora 5 años. O sea, va a ser imposible. Entonces, lo que creo que sí puede ser más eficiente cuando hablas de que la Cámara de Diputados entre 100 discuten como la Cámara que toma el acuerdo y la Cámara Revisora, ya como una especie de segunda instancia, vamos a decirlo así, para dar la conformidad, sería la Cámara de Senado. Yo particularmente hice una pregunta al Premier. ¿Cómo sería el sistema de elección, por ejemplo, del Senado? Porque si tú tendrías una Cámara de Diputados y que donde las curules son repartidas, o mejor dicho, son distribuidas en función a la cifra repartidora, ¿cómo elegirías en el Senado? O sea, ¿tú repetirías la misma sistema de elección? Entonces tendrías más de lo mismo. No, pero el Premier ha sido claro que no. No, Hay micro y macro. No, pero Senado y es que el diputados. micro y macro es analizado de otra manera. Ojo, o sea, sí te va a tener 2 representantes. Entonces, por eso es importante garantizar para mí, y eso lo digo a título personal, que también la renovación por tercios debe ser materia de discusión. Ese es un tema fundamental. No, Me quedan mira, 10 segundos, con segundos. Alejandro, porque son las 12. Mira, Dispare usted la última. yo no creo ¿Claro? que vaya al fondo del asunto para el buen funcionamiento del Congreso. Yo creo que el quid del asunto es qué calidad de congresistas estamos eligiendo. No el Y eso hay que número, mejorarlo. no el número. Congresista, Eso es lo fundamental. Le pido mil disculpas, como No, siempre está bien, hemos volado está en bien. tiempo aquí en el programa, sabe que el Ya, tiempo sé se nos que me has escapa. cortado porque te he mandado esa... Sería yo incapaz, congresista. Tengan ustedes buenas noches, espero verlos la semana que viene.